Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal No Olvides Historia. Hoy nos embarcamos en un viaje al pasado, y profundizamos en la historia del evento cataclísmico que alteró el curso de la historia mundial, la Primera Guerra Mundial. Si bien pudo haber sucedido hace más de un siglo, los resultados y errores de esta guerra continúan dando forma al panorama geopolítico de hoy. Todo comenzó en el verano de 1914 en Sarajevo, ciudad situada en los Balcanes. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, y su esposa Sofía por un serbio de Bosnia desató una reacción en cadena que pronto envolvería al mundo. El acontecimiento desencadenante puso en marcha las ruedas de la guerra, haciendo casi irreconocible el panorama político de apenas unos meses antes. Como resultado de una serie de alianzas, las grandes potencias de Europa pronto se dividieron en dos coaliciones: las potencias centrales, comprometidas principalmente por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, y las potencias de la Entente, compuestas principalmente por Rusia, el Reino Unido, Francia y más tarde Estados Unidos después de que entró en la guerra en 1917. Por un lado, los avances tecnológicos de finales del siglo XIX y principios del XX habían revolucionado las herramientas de la guerra. Como tal, los líderes políticos, los generales y la población en general estaban mal preparados para un conflicto que rápidamente desembocó en algunas de las condiciones más brutales e inhumanas que jamás haya visto la guerra moderna. El conflicto trotamundos fue el resultado de una multitud de factores que van desde el militarismo, las alianzas, el imperialismo y el nacionalismo. La guerra estuvo marcada por el uso extensivo de armas químicas, tanques, dirigibles, bombardeos de artillería, ametralladoras y el uso estratégico de trincheras. El Frente Oriental, que atraviesa Europa del Este hasta la frontera rusa, fue testigo de rápidos avances y retiradas. Mientras tanto, el Frente Occidental, con sus kilómetros de trincheras que iban desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, se estancó en una agotadora guerra de desgaste. En Asia y África, la guerra tuvo reverberaciones globales. Estos fueron visibles en los movimientos de tropas para asegurar o ganar territorios, la transformación de las economías coloniales para apoyar el esfuerzo bélico, y la captura y destrucción de colonias alemanas por parte de las potencias de la Entente. A medida que las economías de guerra echaron raíces, las demandas de los combatientes cambiaron los patrones económicos globales. Las rutas comerciales se vieron interrumpidas, y los mercados tradicionales de ultramar quedaron aislados, lo que llevó a niveles de industrialización sin precedentes a medida que las naciones buscaban aumentar su autosuficiencia. La escala de la tragedia humana no tuvo paralelo. Millones de soldados y civiles pagaron el precio máximo y toda una generación fue efectivamente aniquilada. Las condiciones de la guerra total tocaron todos los aspectos de la vida, lo que llevó a la desintegración de los viejos órdenes políticos y sociales. En 1917, el panorama político cambió drásticamente cuando Estados Unidos entró en la guerra. Aunque su participación fue relativamente breve, los enormes recursos y mano de obra que aportó a la Entente influyeron mucho en el resultado de la guerra. Después de años de agotadores combates, una serie de importantes ofensivas de los aliados rompieron con éxito las líneas de las potencias centrales en el frente occidental. La marea de la guerra había cambiado decisivamente, y el fin del conflicto estaba a la vista. En el otoño de 1918, las potencias centrales estaban al borde del colapso. La situación política en Alemania se estaba deteriorando rápidamente, lo que provocó disturbios generalizados y, en última instancia, la abdicación del Kaiser. En la fase final de la guerra, comenzaron las conversaciones de armisticio. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 en punto, los cañones finalmente guardaron silencio, poniendo fin a las brutales hostilidades. El Tratado de Versalles se firmó al año siguiente, poniendo fin oficialmente a la guerra, y preparando el escenario para una nueva era. El costo humano y económico de la Primera Guerra Mundial fue devastador. Más de 16 millones de personas perdieron la vida, y millones más quedaron marcadas física y emocionalmente. Países enteros quedaron devastados, y imperios centenarios se desmoronaron. La guerra también provocó un cambio radical en las sociedades de todo el mundo. Fue testigo de la abolición de las antiguas monarquías, el surgimiento de repúblicas y democracias y el nacimiento de nuevas naciones. La destrucción implacable y las ineficaces negociaciones de paz que siguieron condujeron a una pérdida generalizada de fe en el orden político y social. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial también tuvieron una profunda influencia en el orden internacional. El Tratado de Versalles impuso fuertes penas a Alemania, preparando el escenario para el resentimiento y las dificultades económicas, lo que finalmente condujo al surgimiento del régimen nazi, y al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La guerra vio el establecimiento de la Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, como el primer esfuerzo diplomático internacional destinado a resolver conflictos de forma no violenta. La Liga, sin embargo, se vio debilitada por la ausencia de grandes potencias y finalmente fracasó, pero proporcionó un modelo para futuros esfuerzos diplomáticos. El sufrimiento humano y la remodelación política experimentados durante la Primera Guerra Mundial han quedado profundamente grabados en el tejido de nuestro mundo contemporáneo.
Sus lecciones, aprendidas con tanto esfuerzo y amarga experiencia, continúan resonando a través de los escalones de la política internacional, guiando nuestro presente y nuestro futuro. A medida que el polvo se asentó en los campos de batalla, la creencia utópica de que esta gran guerra sería la guerra para poner fin a todas las guerras fue rápidamente reemplazada por una cruda realidad. Las lecciones aprendidas, los errores cometidos y el costo humano y económico interminable de esta guerra subrayaron la necesidad de una acción internacional concertada para evitar que tal catástrofe vuelva a ocurrir. Es posible que la Primera Guerra Mundial haya ocurrido hace más de un siglo, pero su importancia, su legado, no se limita a los libros de texto históricos. Su impacto continúa dando forma a nuestro mundo moderno e informa nuestra comprensión del pasado, y nuestros miedos y esperanzas para el futuro. Las guerras dejan una huella imborrable en la historia, a menudo dando forma a las normas y valores que surgen después. De hecho, la Primera Guerra Mundial fue un importante instigador y catalizador de los cambios que presenciarían los siglos XX y XXI, y sus lecciones y legado son parte de nuestra herencia global. En conclusión, la historia de la Primera Guerra Mundial es algo que debe recordarse, no solo por los millones de vidas perdidas y los cambios dramáticos que provocó, sino también por las lecciones que ofrece. Al recordar nuestro pasado, esperamos crear un presente y un futuro más armoniosos. Fue una época de grandeza y tragedia, sacrificio y cambio profundo. La narrativa de la Primera Guerra Mundial está llena de historias de coraje, resiliencia y la capacidad del espíritu humano para soportar y sobrevivir frente a adversidades inimaginables. Al recordar la historia de la Primera Guerra Mundial, no podemos dejar de sentir una profunda sensación de pérdida para las personas y sociedades cuyas vidas fueron alteradas irrevocablemente, y un profundo sentido de responsabilidad para garantizar que los horrores de esa guerra sean no repetidos. Cada amapola en el Día del Recuerdo no es solo un símbolo de una vida perdida, sino un recordatorio de nuestro pasado compartido, un pasado que nos insta constantemente a luchar por la paz, un pasado que nos enseña que son los actos separables de conciliación y cooperación que otorgan vigor y marco moral a la sociedad. La Primera Guerra Mundial sigue siendo una de las piedras de toque del mundo moderno en todo su coraje y terror, en todo su patetismo y en todas sus perspectivas para el futuro. Fue una guerra que mostró lo peor de la naturaleza humana, pero también fue un catalizador para importantes avances sociales y económicos. En conclusión, mientras buscamos aprender del pasado y dar forma a un nuevo futuro, la historia de la Primera Guerra Mundial es más que un recuerdo de un conflicto de décadas. Es un poderoso recordatorio de la resiliencia de la humanidad, la consecuencia duradera de la violencia a gran escala, y el potencial de un cambio positivo después de ella. El mundo nunca es el mismo después de que los estruendosos rugidos de la Primera Guerra Mundial callaran. Alteró el mundo de innumerables maneras tan profundas y numerosas que la actualidad es testimonio de su influencia eterna. Mientras recorremos esta reflexión sobre una era de tal dolor y tal progreso, también se nos recuerdan las palabras del aclamado filósofo George Santayana: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. De hecho, si ignoramos las lecciones incorporadas en la tumultuosa historia de la Primera Guerra Mundial, arriesgamos nuestro futuro compartido y degradamos los inestimables sacrificios realizados por millones de personas. Recordar la Primera Guerra Mundial es más que recordar una batalla. Es afirmar nuestra humanidad compartida y nuestra responsabilidad colectiva de lograr una paz duradera. Asegurémonos de que las profundas lecciones y los legados duraderos de la Primera Guerra Mundial nunca se pierdan ni se olviden. Porque es a través del recuerdo y la reflexión que encontramos la sabiduría para prevenir tales cataclismos globales y crear un mundo donde la paz, la justicia y el progreso prevalezcan para todos. Gracias por caminar este viaje al pasado con nosotros hoy.